dentro del curso de experiencias europeas, un modelo a seguir, y dentro del bloque que a mí me corresponde con ustedes sobre el referéndum desde Suiza al Brexit, tengo el placer y el gusto de hoy día conversar con un especialista, sobre todo del ámbito del Brexit, un especialista europeo, Enrique Feaz, que desde España va a compartir con nosotros algunas ideas, y sobre todo para que a ustedes les quede claro un poco qué es esto del Brexit, cómo partió, y lo más importante, en qué está el Brexit, porque dejamos de oír mucho del Brexit, pero sin embargo sigue ahí, y es un poquito lo que queremos conversar contigo hoy día, Enrique. Muchas gracias por aceptar mi invitación para compartir con los alumnos de la cátedra Jean Monnet y conversar sobre temas europeos y este en particular, que yo te sigo mucho en Twitter, comparto mucho lo que tú escribes y también recomiendo a los estudiantes de este curso a que lo hagan. Muchas gracias, un placer siempre hablar contigo, Paulina. Conversemos un poco del Brexit. ¿Cómo podríamos resumir, para alguien que no sabe nada de este origen del Brexit, cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a que finalmente el Reino Unido haya optado por salirse? Y luego entremos ya directamente al impacto económico que esto implica. Es muy difícil decir, bueno, hacer un resumen, porque es una larga historia, la verdad, pero si podemos resumir, podríamos decir que el Reino Unido nunca se planteó su pertenencia a la Unión Europea como un desafío político, como un anhelo de integración, como ocurrió con otros países de Europa, sino que siempre contempló la pertenencia al bloque europeo como un análisis coste-beneficio. Ellos, en un primer momento, cuando una serie de países, al terminar la Guerra Mundial, deciden profundizar en el proceso de integración con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ellos fomentan la Unión Europea, pero viéndola desde fuera. Ellos tenían su alternativa, que era la Commonwealth, desde donde iban a defender el proyecto de integración europea, pero viéndolo un poco desde fuera, con una cierta supervisión o consideración de que no necesitaban estar dentro. El problema es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se produce un deterioro de la influencia del Reino Unido o del liderazgo del Reino Unido económico y político en detrimento de Estados Unidos, ¿no? Y poco a poco, sobre todo a raíz de la crisis del Canal de Suez, el Reino Unido se da cuenta de que estar fuera del bloque europeo no le resulta perjudicial para sus intereses. Con la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, ellos en un primer momento intentan mantenerse o hacer algo paralelo, que es la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, y tener como una alternativa a la integración económica ya más seria. Pero en un momento determinado ven que se están perdiendo algo y entonces ya intentan unirse, adherirse al proceso de integración. Entonces se encuentran lógicamente con la oposición. Y desde entonces pues han sido varias décadas de integración en la que el Reino Unido ha desempeñado un papel importante, yo creo, como crítico de determinada integración voluntarista, sin un análisis de los costes en los que se incurre al sacrificar determinadas políticas. Es decir, era necesaria como un pepito grillo de la Unión, de la Comunidad Europea, con la idea de que estaban gastando demasiado y pedían un cheque porque contribuían proporcionalmente más a su política, a financiar la política agraria, y otra serie de cuestiones que le llevan a manejar siempre como una especie de tira y afloja con el resto de los socios comunitarios, diciendo, bueno, nosotros estamos dentro mientras nos interesa. Pero hay una serie de circunstancias que llevan a una serie de mezcla de circunstancias económicas, políticas, a principios de este siglo, que llevan a un deterioro de la percepción de la Unión Europea por parte de los políticos, sobre todo con un interés puramente electoral. Es decir, el Partido Conservador británico utiliza el euroescepticismo como una palanca para obtener beneficios y como una palanca para utilizarlo como chivo expiatorio de algunos problemas en el Reino Unido. Algo muy parecido a lo que ocurre en otros países. Y apostó por un referéndum, por celebrar un referéndum
de salida de la Unión Europea, un segundo en el fondo referéndum, porque hicieron un primer referéndum de adhesión cuando se sumaron, pero con un pésimo cálculo. David Cameron hizo un referéndum para ganarlo, como había sido el referéndum de Escocia, para salir reforzado y que los euroescépticos de su partido le dejaran en paz, pero ocurrió en un momento de desinformación, en un momento después de una crisis, y le salió mal, y contra todo pronóstico perdió el referéndum, y a partir de entonces todo fue una huida hacia adelante con el resultado que ya sabemos. Ahora, en esa lógica del Brexit, se llevaron muchos años negociando, bueno, lo que iba a ser el acuerdo de salida. Y ahí tuvimos que cayó incluso el gobierno de Theresa May, aparece Boris Johnson, y Boris Johnson además en un juego electoral que más encima sale reforzado, después lo vemos que incluso se enferma de coronavirus. Bueno, han pasado tantas cosas dentro del Reino Unido que nosotros nos preguntamos ahora, bueno, ¿y en qué está el Reino Unido hoy día en relación a la Unión Europea? ¿Es parte? ¿No es parte? ¿Y cuál es lo que va a regir sus futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido? ¿En qué están? Porque ahora solo se habla de la pandemia y ya casi ni se habla de el Brexit. Es lógico porque, claro, ya hemos pasado de un momento en el que el principal problema de Europa era el Brexit y cómo se resolvía, a que tengamos otros problemas mucho más acuciantes y digamos que las disquisiciones existenciales del Reino Unido pues, han pasado a un segundo plano, ¿no? El problema del proceso de Brexit es que la salida debía haberse consistido en un rápido acuerdo de salida, que es como unas rápidas condiciones, y una larga negociación de un acuerdo definitivo. Pero se han perdido años preciosos en negociar un acuerdo de salida al término del cual parecía que se había logrado un gran avance cuando en realidad era lo que menos debería haber durado, ¿no? Y con un deterioro de las relaciones bilaterales que ha llegado a un momento pues un poco complicado, ¿no? Al llegar Boris Johnson al poder, intenta plantear pues, una serie de desafíos, pero que le salen mal, como le habían salido mal a Theresa May, y consigue pues, tener un parlamento suficientemente fuerte para evitar los problemas que había hasta entonces, un parlamento que aprueba finalmente el acuerdo de salida, que es un acuerdo dentro de lo razonable, es decir, que debía haberse acordado mucho antes. El acuerdo supone la salida formal, política, del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido ya no es un Estado miembro, simplemente se ha dado un periodo transitorio a los efectos económicos de esa salida. Desde febrero de 2020 el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, no está presente en las reuniones del Consejo, no tiene ninguna capacidad política dentro de la Unión Europea, pero se deja que todo lo económico funcione como hasta este momento, como hasta entonces, para evitar un perjuicio, y mientras se negocia un acuerdo en un tiempo realmente ridículo, un tiempo récord hasta final de año, que ha sido además trastocado por completo por la crisis del coronavirus. O sea que para los británicos en estos momentos casi no han sentido el Brexit en términos prácticos. No, y eso es un error político grave, es decir, hay gente que piensa, la ignorancia sobre los efectos y las consecuencias del Brexit es tan grande que hay mucha gente que piensa que ya el Brexit está sucediendo. No, el Brexit no ha sucedido más que desde el punto de vista político. Las consecuencias para los ciudadanos, para el día a día de lo que les va a implicar, ellos no la perciben desde el punto de vista político, solo la percibirán cuando los efectos económicos se produzcan. Y eso se producirá cuando termine el periodo transitorio, que es teóricamente a final de este año, salvo que decida una extensión que a día de hoy, y pese a la crisis del coronavirus, parece improbable. Ahora, ¿qué alternativas tienen los británicos en su relación futura con la Unión Europea? ¿Y cuáles son los principales temas de choque en un futuro acuerdo con la Unión Europea? El problema que tienen los británicos es que la lista de posibles acuerdos definitivos o relación definitivas que entrará en vigor el 1 de enero del 2021, existe una especie de trade-off, una especie de... Si intentas, por un lado, tener una gran independencia jurídica
y tener una gran libertad para establecer tus propias normas, entonces estás condenado a tener una relación muy separada, una relación muy poco integrada con la Unión Europea. Entonces ellos, por un lado, quieren total independencia, pero no quieren perder los beneficios de esa integración que han tenido hasta ahora, teniendo en cuenta una cosa muy importante, que contrariamente a lo que dicen a veces de comparándose con China o comparándose con Canadá, con quien hay una relación, pues digamos, muy básica de libre comercio en el caso de Canadá, ni siquiera de eso en el caso de China, es que el Reino Unido está integrado productivamente con la Unión Europea. Es decir, la industria británica necesita y hay una circulación continua, diaria, de piezas en sus procesos productivos. Más de 1 millón de piezas cruza diariamente el canal de la Mancha para intervenir en sus procesos productivos. Entonces, pasar de todo a una relación muy básica tiene un coste increíble. Los principales bloqueos o las principales cuestiones conflictivas en el acuerdo se derivan precisamente de eso. Europa está dispuesto a conceder, pues, si no quieren un gran nivel de integración, al menos un acuerdo de libre comercio sin aranceles, ni siquiera para productos agrícolas, ni restricción alguna para productos agrícolas. Y contrariamente a lo que mucha gente dice, es un acuerdo muy básico y perjudicial para el Reino Unido, pero digamos que políticamente no están dispuestos a aceptar más, porque eso supondría aceptar muchos otros requisitos o muchas otras cuestiones jurídicas que ellos rechazan. Pero al mismo tiempo, la Unión Europea exige que eso por lo menos suponga un compromiso de no competir deslealmente con la Unión Europea, pues no empezar ahora a crear una especie de paraíso fiscal en el Reino Unido, no de repente reducir en el pleno proceso del Green Deal europeo, empezar a reducir niveles de medioambientales, porque si tú tienes un país que está muy integrado productivamente contigo a 200 kilómetros de Bruselas, no puedes permitir que las empresas se desplacen allí para vender en tu mercado aprovechando una competencia desleal. Entonces, al mismo tiempo, el Reino Unido dice, yo no quiero tener ninguna restricción respecto ni a mi política fiscal ni a mi política medioambiental, yo quiero hacer todo como yo quiera. Pero claro, hacer todo como tú quieras es incompatible con tener un mínimo acceso al mercado único. ¿Y cómo está el tema en materia de pesca? Que pareciera ser que ahí también hay un tema que enfrenta posiciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Sí, podemos decir que el acuerdo con el Reino Unido, el acuerdo definitivo, se establece en 2 niveles. La Unión Europea dice requisitos mínimos para que haya un acuerdo. Y esos son 2. Aceptar lo que he dicho de competencia leal y un acuerdo de pesca, que no quiere mezclar con todo lo demás. Si no hay un acuerdo de pesca mínimo, que se considera políticamente crucial para ambas partes, la Unión Europea no le merece la pena hacer un acuerdo de libre comercio. Es decir, la pesca y la competencia leal son requisitos para que haya acuerdo. Y luego dice, y ya, una vez establecidos esos mínimos requisitos, el nivel de integración que tendremos dependerá del grado de aceptación por tu parte de legislación comunitaria. Pero esos 2 requisitos tienen que ocurrir, el de aceptar la competencia leal y un mínimo acuerdo de pesca. Digamos que tenemos que ponernos de acuerdo en compartir unos mínimos recursos recursos pesqueros, que suponen un factor, si no económicamente crucial, sí políticamente muy importante para determinadas regiones y determinados países de la Unión Europea. ¿Qué piensa respecto a ciertas afirmaciones que el mismo Boris Johnson ha hecho, en el sentido que, bueno, pero ellos ahora van a empezar a negociar un acuerdo con Estados Unidos, que por allá algunos plantean, bueno, lo que no le vamos o las relaciones que no vamos a tener con el continente, lo vamos a tener con Estados Unidos, vamos a compensar por ese lado y por lo tanto esto nos va a dar libertad para negociar un gran acuerdo con el gran gigante Estados Unidos y por lo tanto, ¿qué tanta importancia tiene el continente? ¿Qué tan cierto es eso y qué tan realista es eso? Es muy poco realista y la realidad histórica es que hay una ley, funciona en el comercio internacional, funciona la ley de la gravedad, entendiendo por tal el hecho de que finalmente los países tienden a tener relaciones comerciales mucho más estrechas con los países de su entorno próximo geográfico.
No existen países que tengan una relación mucho más integrada con países muy lejanos que con sus propios vecinos. No se produce, porque es lógico, tiene una serie de historia común, una serie de regulaciones parecidas y es muchísimo más fácil. Entonces, pretender sustituir un nivel de integración tan elevado como tienes con el Reino Unido por un acuerdo muy profundo con Estados Unidos o con Australia, por mucho que sean parte de una historia común, simplemente por voluntarismo, es muy poco real. Luego hay otra serie de factores. En realidad, el comercio se guía por intereses y Donald Trump no va a acudir a los amigos o a la tradición histórica de la relación para ceder en cosas estratégicas para su economía. La negociación de un acuerdo con Estados Unidos va a ser dura, muy dura, y nadie regala nada, y menos Donald Trump. Con lo cual, lo que puede esperar el Reino Unido es un acuerdo bastante básico con Estados Unidos que llevará muchísimo tiempo y una grandísima dificultad para sustituir todo el entramado industrial y comercial con el Reino Unido con países que están a 5.000 o 10.000 kilómetros de ellos. ¿Existe todavía el riesgo de una salida del Reino Unido, o sea, concretar el Brexit sin acuerdo? Sí, existe y es increíblemente probable. Y no nos hemos dado cuenta de que estuvimos muchísimo tiempo preocupándonos por un no deal, lo que llamamos una salida sin acuerdo de salida, y hemos sustituido ese riesgo por una salida sin acuerdo que afectaría solo a Inglaterra, a lo que es Gran Bretaña, es decir, solo quedaría cubierta por el acuerdo de salida Irlanda del Norte. El acuerdo de salida que se ha firmado hasta ahora, lo único que hace desde el punto de vista económico es salvaguardar una relación comercial especial de Irlanda del Norte. Pero no hace absolutamente nada más, a diferencia de lo que ocurría con el acuerdo de Theresa May, que establecía pues, como un mínimo nivel de acuerdo comercial con la Unión Europea. Aquí no tenemos nada garantizado. Y si no hay un acuerdo definitivo a final de año, y eso es prácticamente imposible en términos comerciales y más envueltos en la crisis del coronavirus, la salida será una salida sin acuerdo dura, caótica, que afectará a todo el Reino Unido, salvo Irlanda del Norte. ¿Y afectará a la Unión Europea? Siempre, por supuesto. Hay países que tienen una relación muy directa y muy integrada con el Reino Unido. Hombre, evidentemente, en una relación bilateral tiene muchísimo más que perder el Reino Unido que la Unión Europea, porque la posibilidad de diversificar es muchísimo mayor para los miembros de la Unión Europea. Nosotros estamos perdiendo un socio, ellos están perdiendo 27 al mismo tiempo. Luego siempre va a ser mucho más costoso en términos económicos para ellos. Pero claro, hay sectores y países. ¿Cómo afectará el Brexit a Europa? Hay mucha divergencia por países y por sectores, pero por ejemplo Irlanda, la República de Irlanda, se verá tremendamente afectada. Holanda, determinados sectores como el sector del automóvil, como el sector agroalimentario, pueden estar muy perjudicados en el caso de una salida sin acuerdo. ¿Qué ha pasado en estos meses de pandemia? Las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque después podemos conversar un poco qué ha pasado dentro de la propia Unión Europea en esta crisis de la pandemia. Pero primero, para terminar con el Reino Unido, ¿qué ha pasado en este tiempo con el Reino Unido? Porque, por ejemplo, se han puesto de acuerdo los países de la Unión Europea para comprar determinados insumos para enfrentar la pandemia. ¿El Reino Unido está participando, no está participando en otros programas que la Unión Europea está inyectando dinero, que está buscando formas de combatir también los efectos negativos de la pandemia? ¿Cómo está este periodo de transición, el Reino Unido también está participando o no? Hay que tener en cuenta que la crisis que se ha producido es una crisis sanitaria donde, como tú sabes mejor que yo, las competencias europeas son muy reducidas. En el programa de compra se le ofreció participar al Reino Unido en la compra de material, pero ellos mismos rechazaron participar, pues por un tema de prurito nacional exclusivamente, y luego, lógicamente, se han arrepentido. En algunos proyectos, en alguna serie de cuestiones que se están planteando ahora, como por ejemplo un sistema de control de epidemias, quieren participar ahora como si fueran un Estado miembro, pero ya no solo un Estado miembro, y va a ser relativamente difícil. En el ámbito económico,
tienen la ventaja, creo que es la ventaja en este caso, de que no están sujetos al euro. Ellos, al tener su moneda propia, tienen mucho más margen desde el punto de vista de la capacidad del Banco Central para asumir o ayudar en el proceso de evitar, hibernar la economía y evitar unos costes permanentes, más sencillo que algunos otros miembros de la Unión Europea, de la zona euro, que tienen que lidiar con los problemas de que la zona euro sea una unión monetaria incompleta. El Reino Unido, digamos que se mantiene al margen de las políticas comunes actuales, porque estas políticas que se están aplicando revisten un elevado grado de autonomía para salir de la crisis posterior, y por supuesto no participarán en lo que es el programa de reconstrucción o el programa de recuperación que afrontará el Consejo para el año que viene, claro. Hablemos un poco de los bancos centrales. El Banco Central de Inglaterra, de hecho, sorprendió tomando decisiones que incluso pensaba en una lógica de ese Estado británico thatcheriano, anunció muy rápido ciertas medidas. ¿Qué pasa con las medidas del Banco Central en Inglaterra, por un lado, y lo que está pasando con el Banco Central Europeo y con las decisiones ahora ya dentro, sí, de la Unión Europea? Bueno, hay que decir que, contrariamente a lo que algunas cosas, la eurozona siempre se ha comportado pues, con una cierta lentitud. En la crisis financiera, la verdad es que hubo una serie de retrasos inexplicables, pero algo hemos aprendido de la crisis. Y la verdad es que podemos decir que lo que es la Unión Europea a nivel institucional, en lo que son las propias instituciones, la Comisión y el Banco Central Europeo, ha reaccionado rápido y bien, bueno, salvo algunos pequeños errores iniciales innegables, pero ha sabido reaccionar. Y realmente el Banco Central Europeo ha sacado la artillería pesada desde el minuto 1. Y eso es muy importante y nos da un cierto margen, más allá de los problemas derivados de la sentencia del Constitucional alemán. Da bastante margen. El problema es que todas estas cosas que está haciendo el Banco Central Europeo están siempre sujetas a una cierta inseguridad jurídica, porque el Banco Central se ha comportado como un banco central de un país, pero está restringido legalmente por los tratados mucho más que la Fed americana o que el Banco Central inglés, que pese a su independencia, con total independencia del gobierno, tiene muchísima más flexibilidad para adoptar mecanismos muchísimo más atrevidos que el Banco Central Europeo. Es decir, por el momento, digamos que no existe gran diferencia entre lo que está haciendo el Banco Central Europeo y lo que están haciendo la Fed o el Banco Central inglés. Pero sí hay diferencia en cuanto a la seguridad jurídica que hay detrás de las decisiones que está tomando el Banco. Hoy día en la mañana, como tú señalabas, salió una sentencia del Tribunal Constitucional alemán y que viene a poner aquí a complicar justamente esta labor del Banco Central Europeo y seguro ciertas tensiones entre los estados. Creo que no va a dejar en una posición fácil tampoco a Angela Merkel frente a sus pares. ¿Podrías explicar brevemente qué pasó hoy día y por qué se produce y qué podríamos proyectar incluso políticamente en los próximos días con esto? La verdad es que es una pésima noticia lo que ha ocurrido hoy. Digamos que Alemania, por algún motivo, siempre ha considerado, o sea, hay un principio general en la Unión Europea que tú conoces perfectamente, mejor que yo, que es el de la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Sin embargo, en el caso de Alemania siempre ha dicho que acepta la primacía del derecho comunitario siempre y cuando no contradiga su propia Constitución. Lo cual es, no sé cómo se come eso, la verdad. Es muy complicado decir que hay primacía, pero no hay primacía. Entonces, digamos que lo que ha dicho en los últimos años, el Banco Central ha adoptado una serie de políticas monetarias, dentro de su ámbito de política monetaria, una serie de políticas que llaman no convencionales, poco frecuentes, que es fundamentalmente la compra de deuda pública, para evitar pues, que los costes de financiación de todos los países sean totalmente distintos, con unas primas de riesgo brutales. Y claro, mal se puede ejecutar una política monetaria como cuando cada uno tiene un tipo de financiación distinto. Entonces, el Banco Central, ya desde hace unos años, empezó a decir, bueno, pues si tenemos que salvar al euro, compraremos la deuda pública de los Estados miembros que haga falta. ¿Qué ocurre? Que
el Constitucional alemán dice, eso puede suponer un problema para nuestra Constitución, porque estás indirectamente financiando a Estados miembros y, sobre todo, estás aplicando medidas que afectan directamente a la soberanía fiscal, porque, lógicamente, cuando tú compras deuda, afectas a la financiación, repartes riesgos entre los Estados miembros y haces una serie de cosas. Entonces, el Constitucional alemán ha venido a decir, en una sentencia muy polémica, que el Banco Central Europeo no se ha comportado con proporcionalidad y que la compra masiva de deuda pública excede las competencias del Banco Central. Algo, por un lado, absurdo, porque quien tiene que decir, quien interpreta siempre, el último intérprete de la legislación comunitaria, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le está enmendando la plana. Pero al mismo tiempo ha dicho el Constitucional que o en 3 meses alegan los motivos de esa proporcionalidad o el Banco Central alemán dejará de participar en esa política, lo cual también es un conflicto institucional muy peligroso. Eso puede alterar muchísimo a los mercados porque pueden pensar que el Bundesbank no va a participar a partir de ahora en la compra de deuda pública, puede poner muy nervioso a todo el mundo. El propio gobierno alemán está muy preocupado porque esto no es algo que esperaban y que genera pues, una incertidumbre más en este mare magnum de incertidumbre que estamos viviendo. Ahora, este sábado es el Día de Europa, son los 70 años de la Declaración Schuman, que es el puntapié inicial simbólico a lo que hoy día ya es la Unión Europea. Y siempre cuando uno estudia la Unión Europea o el proceso de integración, a uno le dicen, ha vivido muchas crisis, no es la primera, de cada crisis finalmente los europeos negocian, aunque estén en el precipicio, llegan a un acuerdo, bueno, malo, tarde o no, pero logran avanzar, a veces se profundiza la integración después de la crisis, otras veces han tenido ampliación, pero algunos están planteando que tal vez esa forma de avance de la integración ya se agotó y que tal vez están llegando a una crisis ya tan multidimensional que tal vez ya no se avance ni se profundice y que al contrario, empieza un proceso de desintegración. ¿Crees tú que tal vez se llegó ese momento o que, por el contrario, finalmente los estados se van a dar cuenta que dependen tanto unos de otros, sobre todo una crisis tan grande como la que está provocando esta pandemia, que finalmente, pese a todo, juntos es mucho mejor que separados? Yo tengo una cierta preocupación por algunas cosas que estamos viviendo. Algunas son particularmente graves, incluso en términos históricos, y otras, bueno, tendemos siempre a pensar que lo que está ocurriendo ahora es terrible y olvidamos las cosas terribles que ocurrieron en otros momentos de integración europea. Es cierto que muchas veces hacer cambios drásticos en el proceso europeo, políticamente e internamente, requiere realmente ver las orejas del lobo muy cerca. Y que a veces la única forma de tomar determinadas decisiones políticas, y una de ellas podría ser, por ejemplo, una mínima política fiscal común, necesita ver a la eurozona o el resultado de lo obtenido hasta aquí al borde del abismo. El problema es que cuando juegas siempre al borde del abismo, algún día te puedes resbalar. Y cuando crees que vas a salir, pues puedes caer o puedes dejar de controlar estos procesos. Creo que es más fácil a nivel nacional, sobre todo para países del norte, tomar decisiones arriesgadas cuando ven realmente riesgos de mantenerse en una cerrazón. Es decir, es más fácil sacrificar política fiscal cuando crees que está desmoronándose todo el sistema europeo en el que van a salir muy perjudicados. Pero también creo que vivimos momentos políticos muy complejos internamente con tensiones nacionalistas y con tensiones de políticas que pueden influir mucho en las decisiones que se toman. Yo tiendo a pensar, y bueno, el comportamiento del Banco Central Europeo reciente es uno de ellos, que países como Alemania siempre terminan comportándose de forma, digamos, constructiva. Como decía Abba Eban, los países tienden a comportarse, a hacer lo que deben cuando han agotado todas las demás posibilidades. Bueno, igual eso se puede decir también de Alemania, que siempre cuando ha agotado todas las demás posibilidades termina por hacer una propuesta constructiva. Yo creo que todo dependerá de Alemania. Creo que Holanda hará un poco, si Alemania va hacia adelante, Alemania no se atreverá a bloquear solo ella,
pero de los movimientos de las próximas semanas, incluso de los próximos meses alemanes, teniendo en cuenta que entramos en la presidencia alemana y en la salida de Merkel, que no creo que quiera irse con una debacle del proceso europeo, y es una gran líder, creo que hay más posibilidades de que terminemos, tras una serie de sustos, con alguna solución con un desastre. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos estamos jugando en estos meses es realmente muchísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Enrique, por las explicaciones tan claras siempre, tan didácticas, que todos aprendemos, y te agradezco también por estas reflexiones finales, porque desde América Latina muchas veces vemos a Europa como referente. En el caso de la pandemia, además, estamos viendo, nosotros estamos viendo el futuro ante nuestros ojos, sí. Estamos 3, 4 semanas por detrás de ustedes, y por lo tanto para nosotros es muy interesante e importante ir viendo cómo van resultando o no ciertas decisiones en el continente, en Europa, para ver también lo que nosotros podemos o no podemos hacer aquí en América Latina. Así es que muchas gracias por haber compartido esto con nuestro curso, y hasta una próxima. Muchas gracias, Paulina. Gracias.